Bien, Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La semana pasada habíamos iniciado estudiando los 2 primeros mandamientos. ¿Algunos se acuerdan sin ver la Biblia? ¿Cuáles eran estos 2 primeros mandamientos? Ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. Ahí teníamos la imagen del cincel, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Sigue diciendo ese versículo. Bien, hoy nosotros vamos a estudiar el tercer y cuarto mandamiento y con esto vamos a terminar de estudiar los primeros 4 mandamientos que tienen todos en común, que son mandamientos que nos ordenan en cuanto a nuestra relación entre nosotros y Dios. Porque los otros 6 mandamientos que nos quedan nos van a hablar sobre nuestras obligaciones entre nosotros y nuestro prójimo. La ley está dividida, los 10 mandamientos los podemos dividir en esas 2 grandes áreas. Tus deberes hacia Dios y tus deberes hacia los demás. Por eso es que el Señor Jesucristo resumió ambas partes diciendo que la primera parte está resumida en el gran mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte de la ley, los mandamientos del 5 al 10, está resumido en el segundo gran mandamiento, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Así que vamos a el tercer mandamiento. El tercer mandamiento lo encontramos en el versículo número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces el mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y ahí lo puse para recordarnos este hombre con el megáfono, porque él está hablando. Y se supone entonces que esta persona, si habla, no tiene que tomar el nombre de Dios como en vano. Este mandamiento nos recuerda que en cuanto a nuestro respeto, el valor supremo que nosotros tenemos, se lo tenemos que conferir a Dios. No hay nada más valioso en la vida del hombre que Dios. Este es el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Y esto implica también, hermanos, que Dios no solamente es testigo de nuestras palabras, sino que también Él es juez de nuestras palabras. Él solo vemos por la razón que nos da el mandamiento. Porque no tendrá el Señor por inocente aquel que tome su nombre en vano. Bien, podemos ver fácilmente que este mandamiento está dividido en dos partes. La primera parte, la restricción, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y la segunda parte es la razón de la restricción. ¿Por qué no debo tomar el nombre de Dios en vano? Porque el Señor no tendrá por inocente aquel que tome su nombre en vano. Ahora, ¿qué es el nombre de Jehová? Dios se ha presentado a lo largo de las Escrituras con varios nombres. Desde Génesis 1:1, donde encontramos el nombre Elohim, que lo que significa en hebreo es Dios. También encontramos en otro lugar en Génesis el nombre El Elión, que significa Dios Altísimo. El en hebreo es Dios. Israel, Daniel, Elizabeth, todos los nombres que tengan origen hebreo, que tengan el El, es porque están diciendo algo acerca de Dios. Y por supuesto tenemos el nombre que el Señor ha revelado de manera particular en el Éxodo. ¿Cuál es el nombre de Dios en Génesis, en Éxodo 3? Yo soy el que soy. ¿Se acuerda? Jehová, Yahweh o el tetragramatón. Estos son parte de los nombres de Dios, aparte de los nombres compuestos que tenemos en las Escrituras, como Yahweh Jireh, que significa Dios proveerá, o Yahweh Nisi, que significa Dios es mi estandarte. Aparte que en la Biblia tenemos otros muchos nombres del Señor. Por ejemplo, en Isaías tenemos que se le llama admirable, Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos nombres que tenemos en la Biblia, porque alguno dirá, ¿y por qué Dios tiene tantos nombres? Todos estos nombres que Dios revela de sí mismo en la Biblia tienen un solo propósito, que es comunicarnos cómo es Dios. Hablar de los nombres de Dios es tratar de entender cómo es Dios. De hecho, los nombres de Dios son muy importantes para nuestra teología. Nosotros, si queremos entender cómo es Dios, tenemos que explorar los nombres que Dios tiene, porque cada nombre revela algo acerca de Él, acerca de su naturaleza. Hablar entonces de los nombres de Dios es hablar sobre el propio ser de Dios. ¿Quién es y qué cosas hace? Y es importante que nosotros entendamos esto. Lo que nosotros conocemos de Dios, no lo hemos conocido por nuestra propia investigación. No lo podemos llegar a conocer por nuestros propios medios. Dios ha hecho el universo entero y le ha dado al hombre la capacidad de que conozca por medio de la exploración las cosas que tenemos en nuestro entorno, ¿cierto? Por ejemplo, ya descubrimos hace algún tiempito acá que la Tierra no es el centro del universo y que todos los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra. ¿Cómo funciona? Es todo lo contrario. Nosotros somos un planeta que está girando en torno al Sol. ¿Eso cómo lo hemos descubierto nosotros? Explorando, investigando, haciéndonos preguntas. Pero la pregunta es, ¿y cómo puedo yo conocer a Dios? No hay forma humanamente hablando. Todo lo que el hombre puede llegar a conocer de Dios es porque Dios se ha revelado a los hombres. Repito, todo lo que el hombre puede llegar a conocer a Dios es porque Dios lo ha revelado. Nadie ha podido explorar a Dios y traer algo de Dios, sino que es Dios el que se ha mostrado a nosotros. ¿Y por qué esto es importante?
Porque implica que si yo voy a hablar verdaderamente el nombre de Dios, si yo voy a referirme en algo conforme a Dios para no violar el tercer mandamiento, tengo que hacerlo en conformidad a la revelación de Dios. La revelación especial de Dios que tenemos en las Escrituras. Si yo no quiero violar el tercer mandamiento, yo necesito entender bien quién es Dios. Porque si hablo algo incorrecto acerca de Él, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios es una expresión hebrea que literalmente significa elevar el nombre de Dios al vacío, a lo hueco. Y a lo que hace referencia es este proceso, llamémoslo así, donde hay un pensamiento en nuestro corazón. Bueno, sabemos que es en la cabeza, pero bueno, en el corazón, y lo que hacemos es sacarlo del corazón y llevarlo a la boca. Ese no tomarás el nombre de Dios hace referencia a este proceso en el cual lo que tú piensas, tú lo dices. Y cuando hablamos entonces de una persona que está tomando el nombre de Dios en vano, significa que esta persona está hablando descuidadamente acerca de Dios. Por ejemplo, usted ha escuchado a alguien diciendo, has manchado mi nombre. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Está diciendo que el nombre Adrián ahora vale menos? No. Ok, me está faltando el respeto a mí como persona. Cuando nosotros hablamos de el nombre de alguien, en este caso el nombre de Dios, no es en sí mismo lo que queremos referirnos, es al nombre en sí mismo, sino que ese nombre es un reflejo de la persona. No tomarás el nombre de Dios en vano. Dios lo que le está pidiendo aquí a su pueblo es que su nombre, o sea, Él mismo, tiene que ser tomado como extremadamente valioso. La presencia de Dios, el ser mismo de Dios, tiene que ser tan valioso para su pueblo que todo lo que diga acerca de Él tiene que ser dicho con extremo cuidado, aún lo que nosotros hablamos. Este valor nunca vamos a poderlo comprender a cabalidad, pero nosotros debemos explorar las Escrituras para que cada día podamos entender cuán grande es nuestro Dios y podamos hablar la verdad acerca de Él. En este momento de la historia, Israel se encuentra a las faldas de la montaña, ¿cierto? ¿Y ellos qué pueden ver de Dios allí? Ellos logran ver una montaña humeante, llena de fuego en su interior. Todo está oscuro y está todo, es una escena impactante. Y la voz de Dios se está escuchando desde el cielo. Ellos tenían que atesorar esto y saber que el Dios que les está hablando no es una estatua. No es un ente que ellos se hayan inventado. Ellos lo estaban viendo con su propio ser y tenían que valorar y amar a Dios sobre todas las cosas. El pueblo tiene que aprender a honrar el nombre de Dios. Ahora, cuando hablamos de no tomar el nombre de Dios, obviamente lo primero que pensamos es en nuestras palabras. Y sí, por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 12, el Señor en la ley dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Claro, usted ha visto esas personas que te dicen, no, te lo juro por Diosito, por Diosito, por Diosito. Pero es una gran mentira. ¿Qué están haciendo al decir por Dios, te lo juro por Dios? Ellos están tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque en realidad estamos dando el ejemplo de que sea una promesa falsa. No, yo no lo hice, yo no lo robé, te lo juro por Dios. Y le ponemos ese te lo juro por Dios para hacerlo más creíble. Pero al ser una promesa falsa, estamos jugando con el nombre
de Dios. Pero el pueblo no solamente tiene que cuidar sus palabras, tiene que también cuidarse de otras maneras. Ellos no solamente tenían que cuidarse de no jurar falsamente, sino que tenían que asegurarse que lo que ellos dijeran acerca de Dios fuera la verdad. Hablar o tomar el nombre de Dios en vano significa también, hermanos, que es si yo estoy diciendo algo de Dios que no concuerda con su carácter, estoy violando el tercer mandamiento. Estoy violando el tercer mandamiento. También cuando alguien habla descuidadamente y sin respeto acerca de Dios. ¿Has visto una persona que dice, Dios es malo? Dios no tiene cuidado de mí. No, hermano, no tomarás el nombre de Dios en vano. Estás refiriéndote a Dios, hablando mentiras acerca de Él. Lo que tú estás diciendo no concuerda con la verdad revelada de Dios, por tanto estás tomando el nombre de Dios en vano. Ahora, pero no solamente bastaban las palabras. Las obras eran muy importantes porque a través de las obras se honra a Dios o se deshonra a Dios. Le doy dos ejemplos que nos tiene el libro de Levítico. En el capítulo 18, versículo 21, el Señor le dice al pueblo, y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Moloc era un dios pagano de los pueblos que vivían en la tierra prometida antes de que entrara Israel. No ofrecerás tu hijo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de Dios. Ese acto de idolatría, ¿qué traía como consecuencia? Deshonra al nombre de Dios. Es violación del tercer mandamiento. Y en el capítulo 21, versículos 5 y 6, nos dice acerca de los sacerdotes del templo. No harán tosura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. ¿Cuántos se afeitaron hoy? ¿Cuántos varones se afeitaron hoy? Yo no. No se raerán la punta de su barba, ni harán en su carne rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios. Bueno, el primer ejemplo que les di sobre el sacrificio a Moloc de los niños es fácil ver cómo se deshonra el nombre de Dios allí. En este segundo ejemplo, no me voy a poner a explicarlo todo lo que conlleva, pero me basta con decirles que lo que está pidiendo el Señor acá es que esas eran prácticas que hacían los sacerdotes paganos. Cortarse la punta de la barba era una práctica que se identificaba culturalmente con los sacerdotes paganos. Por tanto, el Señor lo que les está pidiendo acá al pueblo de Dios es que no hagan nada que sea considerado inapropiado, ya sea conforme a la palabra o ya sea conforme a la cultura donde vives, que se pueda considerar una deshonra a Dios. Nada que sea moralmente o éticamente incorrecto debemos hacer, porque eso es deshonrar a Dios. Y si estamos deshonrando a Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Calvino lo decía de esta manera: es importante que de corazón y de palabra cuidemos de no pensar ni hablar de Dios y de sus misterios, sino con gran reverencia y sobriedad. Al considerar sus obras, no concibamos nada que no sea para la honra y la gloria suya. En otras palabras, todos sus pensamientos acerca de Dios y todas sus palabras de Dios y todo lo que tú haces tiene que ser hecho para traer gloria a Él, no deshonra. ¿Por qué? El versículo 7 nos da una razón. Porque el Señor no dará por inocente
al que tome su nombre en vano. Hermanos, es que Dios toma muy en serio su gloria. Dios toma muy en serio. Y este versículo implica que el Señor es el testigo en contra de y el juez que castiga a todo aquel que viola el mandamiento de preservar su gloria, de tenerlo en poco. Esta razón entonces lleva implícita que Dios va a juzgar a todo aquel que viole el tercer mandamiento. El pueblo de Israel lo violó. El pueblo de Israel, en la historia de Israel, violó el tercer mandamiento, no una vez, muchísimas veces. Escucha la queja en Isaías 29:13, un versículo muy conocido. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, como quizás estuvimos haciendo ahora aquí durante la alabanza. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. El pueblo de Israel estaba viviendo una religiosidad. Hermano, en la religiosidad hay violación del tercer mandamiento. Ahora, ¿este mandamiento está activo en el Nuevo Testamento? Observa las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9. Esta oración creo que todos la conocemos acá. El Señor Jesús, enseñándole a orar a sus discípulos, les dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué sigue? Santificado sea tu nombre. El Señor Jesús está mostrándonos que dentro del Nuevo Testamento los creyentes tienen que seguir manteniendo la santidad del nombre de Dios. Debemos seguirlo considerando santo, santo, santo. Pero hay más que nos dice el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos 9 en adelante nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Nuevo Testamento nos enseña que la misma honra que debía tener el pueblo de Dios para el nombre del Padre, es la misma honra que se demanda para el nombre del Hijo y del Espíritu Santo también. Por cuanto vemos que el Señor Jesús habló sobre blasfemar contra el Espíritu Santo. O cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu. ¿Y qué les trajo Dios encima? Muerte. No dará Dios por inocente a aquel que tome en vano su nombre. Algunos cuando ven lo que le pasó a Ananías y Zafira se vuelven a ver y dicen horrorizados: ¿cómo es posible que Dios haya sido tan drástico y tan fuerte en matarlos? No, la gran pregunta sería: ¿cómo es Dios tan misericordioso y bueno que a nosotros no nos hace lo mismo mereciéndolo? Esa es la verdadera pregunta. Porque nosotros no debemos tomar en vano el nombre de Dios. ¿Cómo debemos vivir este mandamiento el día de hoy? Bueno, una aplicación directa para nosotros es que tenemos que reconocer que ninguno de nosotros tiene derecho a hablarle a Dios irrespetuosamente. No podemos entrar delante de la presencia de Dios con ofensas o como irreverencias como algunos cristianos pretenden hacer.
Y ahora, Señor, te lo ordeno a la 1, a las 2 y a las 3. Señor, no te acepto un no por respuesta. Oye, ¿y tú quién eres? ¿A quién crees tú que le estás hablando? A ver, si no le hablabas así a tu papá, si tu papá no te reventaba la boca de un golpe. ¿Quién crees tú que es Dios para hablarle de esa manera? Eso es una violación al tercer mandamiento. Estás tomando el nombre de Dios en vano, tratándolo como si Él fuera cualquier cosa. Otra de las formas como podemos cumplir este mandamiento el día de hoy es que tenemos que tener cuidado tanto con lo que hablamos sobre Dios como lo que escuchamos sobre Dios. Para los que les gusta, y no digo que sea malo, pero les gusta estar buscando mensajes por internet, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ten cuidado con esos predicadores que sí usan Biblia y sí te sacan versículos bíblicos, pero sacados de su contexto. Aléjate de esos hombres que solamente están tratando de sacar de ti ganancia en nombre de Dios, tomando su nombre en vano. Aléjate de aquellas canciones que no dicen verdad sobre Dios. Selecciona la lista de canciones que tienes en tu celular y quédate con aquellas que estén conforme a las escrituras. Ay, pastor, pero es que esta es muy buena, tiene buen ritmo, me gusta. Es que lo que debe primar en una canción es lo que dice, más que cómo lo dice, más que la música que lo acompaña. Finalmente, sobre este tercer mandamiento, violar el tercer mandamiento es cuando tú no le das a Dios el tiempo que Él se merece. Si el nombre de Dios es lo más valioso que nosotros tenemos, a lo que es valioso para nosotros le invertimos tiempo, ¿sí o no? Usted no me dice nada, pero sí, es así. Tú quieres saber qué tiene valor en tu corazón, mide cuánto tiempo le das a las cosas. En otras palabras, te lo pongo así. Si tú no tienes tiempo para orar, tú no tienes tiempo para congregarte, tú no tienes tiempo para leer la palabra, pero si has tenido tiempo para WhatsApp, si has tenido tiempo para Facebook, si has tenido tiempo para los amigos, si has tenido tiempo para ver tele, si has tenido tiempo, estás tomando el nombre de Dios en vano. Porque no estás valorando sobre todas las cosas a Dios. Si tu trabajo te es más importante que Dios, estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser tu mayor tesoro. ¿Qué hago si estoy violando el tercer mandamiento? Lo primero que hay que hacer es confesar nuestro pecado ante Él. Confesarle nuestro pecado. El Señor, es cierto, no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano, pero por la sangre de Cristo nosotros podemos encontrar perdón y misericordia para nuestro pecado. Y pídele a Dios que te ayude a entender cuán valioso es su nombre. Luego, dedícate a escudriñar las Escrituras para que conozcas más a Dios y así aprendas a amarlo más y más. Para que aprendas también a discernir cuando te hablan mentiras, o también para que tú no hables mentiras acerca de Dios. Y cuida tus palabras y tus acciones. Asegúrate que todas sean hechas para agradar a Dios. Ya hemos visto 3 mandamientos. El primero de todos es: no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo: perdón, eso era antes. Ya. El segundo: no te harás imágenes. El tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. Vamos al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento está en los versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En cuanto a nuestra confianza, Dios tiene que ser nuestro reposo. Es lo que plantea este mandamiento. El 4º mandamiento es el más largo de todos. Y si es tan largo es porque tiene algo que el Señor nos quiere enseñar y que tenemos que prestar mucha atención. Ahora, el 4º mandamiento al mismo tiempo es el que más polémica ha generado en la iglesia cristiana. Porque la pregunta es, ¿tengo que guardar el sábado como hacían los judíos? Por ejemplo, esa es la posición de los adventistas. Ellos creen que el sábado continúa vigente en el nuevo pacto. Y por tanto, un cristiano como usted es un hereje por no guardarlo. Esa es una de las posiciones que se ha tomado. Hay otra posición que históricamente ha tenido la iglesia, que indica que el día de reposo, que es el sábado del Antiguo Testamento, vino a ser reemplazada por el día del Señor, que es el domingo en el Nuevo Testamento. Básicamente lo que afirma esta posición es que ya no es el sábado el día que hay que observar, sino el domingo. Y básicamente pues incluye con esto todas las normas y reglas que incluía el Antiguo Testamento. En esta postura se sostenían los puritanos y se sostenían muchos de los reformadores. La tercera postura que históricamente se ha presentado es que la muerte y la resurrección de Jesús abolió el día de reposo. Quedó inutilizado por la muerte y resurrección de Jesús, y más bien en el nuevo pacto tenemos un día completamente nuevo y diferente. No es una extensión del sábado, sino que es un cese del sábado e inicio del nuevo día, del día del Señor, que tiene sus características propias. Calvino defendía esta postura y él decía esto: el día sagrado para los judíos ha sido dejado de lado y que otro había de ser instituido en su lugar. Bueno, de las 3 posturas, la primera postura que hablan los adventistas, yo no le encuentro ni pie ni cabeza en el Nuevo Testamento. Así de sencillo. En el Nuevo Testamento nunca se nos dice que los creyentes guardaban el sábado. Sí se nos dice que se reunían el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. Pero si algún cristiano quiere creer esto y respetarlo, pues tampoco hay problema. Que guarde un sábado para el Señor no está pecando. No está pecando en sí mismo. Debería entregarle también los otros 6 días, pero bueno, le quiere entregar el sábado, no está pecando. La segunda postura, la que el día de reposo fue reemplazado por el domingo, de sábado para domingo, le encuentro mucho sentido, pero aún así creo que no es exactamente la que enfoca las cosas de la mejor manera, aunque sí creo que nos ayuda muchísimo a entender cómo prepararnos para el día de reposo. Yo me inclino por la tercera postura, que en la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús cesó, entre muchas otras cosas relacionadas al Antiguo Testamento, cesó con el día de reposo y se instauró un día nuevo, el día del Señor. ¿Por qué? Vamos a ver. En primer lugar, y esto no lo entienden los adventistas, es que el día de reposo y el 7º día no son lo mismo. Son términos diferentes. En Génesis, usted se recordará que en ¿cuántos días hizo el Señor el cielo y la tierra? En 6. ¿Y al 7º día qué hizo? Descansó, reposó. Ok, ese es el 7º día que se menciona en Génesis. No hay un mandato de ahí en adelante a que la humanidad tuviera que guardar el sábado, 7º día. No lo hay.
Solamente se nos dice que el Señor trabajó 6 días y al séptimo reposó. ¿Ok? Por el otro lado, tenemos que en la ley el Señor le dice al pueblo de Israel que el sábado, el séptimo día, tiene que ser considerado el día de reposo. Se constituye el sábado, ahora el séptimo día se constituye como el día de reposo. Este séptimo día y el día de reposo no son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el séptimo día, el que vemos en Génesis, lo que está proclamando ese día es que el Señor culminó su obra. El Señor creó todo y al séptimo día descansó de todo lo que hizo porque ya no había nada más que crear. El séptimo día en Génesis lo que proclama es: el Señor terminó todo. La obra del Señor está concluida. Lo mismo sucede con el día de reposo en el pacto mosaico. Es una proclamación de que el Señor terminó su obra, pero no es la obra de la creación, es la obra de la liberación del pueblo de Dios. Cuando Israel estaba llamado a guardar el día de reposo, era para que se acordaran que el Señor, a como terminó en Génesis su obra, así terminó con nosotros la obra que tenía para hacerlo. Nuestra liberación quedó concluida. Dios nos sacó de Egipto. ¿Me dejo entender hasta ahí? Espero que sí. Entonces, el día de reposo dentro del pacto mosaico es la proclamación de que la obra del Señor ha terminado. Pero este día de reposo es una señal del pacto mosaico. Ningún otro pueblo de la tierra guardaba el sábado. Los únicos que guardaban el sábado, ¿quién es? Los judíos. Era una señal de que ellos estaban bajo el pacto de Dios. ¿Cuál pacto? El antiguo pacto. Pregunto, ¿nosotros estamos bajo el antiguo pacto? No, estamos bajo el nuevo pacto. Por eso es que en Hebreos capítulo 8, versículo 13, nos dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En otras palabras, lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es que muchas de las cosas del antiguo pacto cesaron cuando nos entró el nuevo pacto. Por ejemplo, quedó sin efecto los sacrificios rituales. ¿Usted tiene que ofrecer sacrificios rituales? No, ¿por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro sacrificio. Él pagó por nosotros. De la misma manera, ¿por qué nosotros no tenemos que seguir guardando el sábado? Porque lo que significaba el día de reposo se cumplió en Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo en Mateo 12:8 que el Hijo del Hombre, Él es mayor que el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y esta es la perspectiva que tienen los cristianos de la iglesia primitiva. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, Pablo le dice a los colosenses que nadie les juzgue, nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a la comida o a la bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y escuche bien lo que sigue diciendo Pablo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. En otras palabras, el día de reposo que tenían los judíos en el Antiguo Testamento era una señal que marcaba hacia quién, hacia Cristo. Póngase a pensar, vamos hilando de regreso. ¿Qué anunciaba el séptimo día en Génesis? El Señor terminó toda la obra de la creación. ¿Qué anunciaba el día de reposo en el pacto mosaico?
el Señor terminó toda su obra de nuestra liberación. Pregunto, ¿y aquellas dos cosas no eran sombra de la nueva creación y de la liberación que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros? ¿Me dejo entender? Cristo es entonces nuestro reposo. Cristo es entonces nuestro reposo. Es lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 3 y capítulo 4, cuando está hablando acerca de Cristo. Escuche bien lo que dice Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, los que estamos en el reposo de Dios, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice que los que estamos en Cristo, ahí estamos en reposo. El capítulo 4, versículo 10 nos dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En otras palabras, cuando tú vienes a Cristo, reposas. ¿Reposas en qué sentido? En que toda la obra que el Señor tenía que hacer para salvarte, ya está hecha. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo en la cruz? Consumado es. Significa que Él allí terminó con todo. Ya no hace falta agregarle nada más a la salvación. Ya está hecha. Nuestro reposo es el Señor. Entonces el día de reposo en el Nuevo Testamento tiene que ver con descansar nuestra salvación en Cristo. Lo cual no solamente hacemos los sábados o los domingos, sino cuando lo hacemos. Todos los días de la semana. Todos los días de la semana nosotros tenemos que reposar en Cristo. Y claro, lo conmemoramos de manera especial este reposo en el día del Señor. El día que fue instituido en el Nuevo Testamento por dos razones. Uno, ¿qué día resucitó el Señor? Domingo. ¿Qué día fue enviado el Espíritu Santo a la tierra? ¿Se dirá Pentecostés? Sí, Pentecostés siempre cae domingo. Al igual que Semana Santa siempre cae jueves y viernes. Dado a que el Señor resucitó al primer día de la semana, y dado a que el Espíritu Santo fue enviado a la tierra el primer día de la semana, los creyentes desde desde la primera iglesia, después de la muerte y resurrección de Jesús, esto no lo hizo Constantino como dicen los adventistas, esto lo vemos desde la primera iglesia en el libro de los Hechos, se reunían el domingo, llamándole el día del Señor. Es más, ¿sabe lo que significa domingo? El día del Señor. Eso significa domingo en español. Nosotros nos reunimos entonces el domingo con todos los santos, como hacían en Hechos capítulo 20, versículo 7, que nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, compartían el pan. Ahora, hay algunas cosas muy importantes sobre el día de reposo que no debemos dejar de lado. El cuarto mandamiento que estamos explorando se constituye por tres partes. La primera parte, en el versículo 8, tenemos el mandamiento, ¿cierto? Acuérdate del día de reposo. En los versículos 9 y 10 nos dice cómo tenían que observarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, nadie. Y en el versículo 11 encontramos la razón por la cual guardarlo. Porque en 6 días el Señor hizo cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay, y reposó al séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El mandato ya lo vimos, ya lo acabamos de estudiar un poco, pero el día de reposo tenía que ser conmemorado como de una forma especial. Una forma de celebrar y agradecer la plenitud de la redención que habían alcanzado al ser sacados de Egipto. ¿Cómo se debía guardar ese día? Confiando en el Señor.
6 días ellos tenían para trabajar. Y al séptimo día, ¿qué tenían que hacer? Cesar el trabajo. Ahora, esto implica que ellos tenían que confiar en el Señor, que lo que necesitaban para 7 días, Dios se los iba a entregar ¿en cuánto? En 6. Esto implicaba un desafío de confianza. ¿Confías tú en Dios? Básicamente, más o menos es lo que nos desafía este mandamiento. ¿Tú confías en Dios a tal punto que puedes dejar de hacer todos tus trabajos, llamémoslo así, seculares, el afán de cada día, salir a trabajar, a buscar el sustento de diario? ¿Puedes dejar de trabajar un día para dedicárselo a Dios? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Esto lo vemos reflejado hace algunas semanas, lo vimos atrás en la escena del maná, ¿se acuerda? Que el Señor les había dicho que les iba a mandar maná 6 días, pero al séptimo día no iba a haber maná. ¿Y qué tenían que hacer ellos? El día anterior, juntar doble. ¿Iba a alcanzar para todos? Sí. Ellos tenían que confiar en el Señor. Entonces, el séptimo día, el día de reposo, es un recordatorio al pueblo de Dios que tiene que confiar en Dios porque Dios va a bendecir. Por el otro lado, el pueblo debía vivir los 6 días anteriores al día de reposo, alistando las cosas que fueran a necesitar. Alistando todo. Ellos desde el domingo hasta el viernes tenían que hacer todo lo que fuera necesario con tal de dejar el séptimo día libre. Esto, ¿qué nos dice a nosotros? Nosotros debemos guardar y tener celo por el día de reposo. No es de la misma forma que los judíos lo guardaban. No es de esa misma forma. Nosotros tenemos la libertad en Cristo. Pero esta libertad tenemos que usarla para hacer lo que le es agradable a Dios. Nosotros no debemos faltar a la iglesia un domingo. Nunca, a menos de que sea por una causa mayor. De que estés enfermo, no te puedes movilizar. No, hermano, no viole el 4.º mandamiento pudiendo separar tu tiempo para Dios y no queriendo hacerlo. Eso es violación del 4.º mandamiento. Incluso si tú estás de vacaciones y te toma domingo en medio de esas vacaciones, trata de buscar una iglesia donde congregar en el lugar donde tú estés. Y si no hay iglesia en toda la zona donde estás, reúnete con todos los cristianos que puedas a sentarte a compartir la palabra y orar juntos. En otras palabras, recuerda que el domingo es el día ¿de quién? Del Señor. Este es el domingo, el día del Señor. En segundo lugar, con respecto a nosotros, debemos asegurarnos que estamos reposando en Cristo. Mira, tú puedes estar tratando de hacer muchas cosas y quizás estás tratando de ser lo suficientemente bueno para entrar al cielo. Pero déjame decirte, toda tu obra es un fracaso. Por más que tú intentes, nunca vas a poder alcanzar la salvación por tus propias obras. A estos, a los que el Señor, a los que buscan la salvación por sus obras, son los que el Señor Jesús les dijo: venid a mí, los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a Cristo. Si tú no estás en Cristo, si tú no estás reposando en Cristo para tu salvación, ven a Cristo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Porque el Señor, si tú no reposas en Cristo,
en lugar de darte reposo por la eternidad, vas a tener que sufrir aflicción. Una aflicción incomprendible, una aflicción más allá de lo que tú puedes pensar, un sufrimiento eterno. Porque el Señor solamente ha dado un solo camino para reposar, que es Cristo. Y si tú no corres a Él, nunca vas a poder ser salvo. En tercer lugar, a nosotros los cristianos, el día de reposo nos tiene que llevar a entender que el domingo tenemos que hacer todo lo posible por separar todo ese domingo para el Señor. En otras palabras, todos los preparativos que tú tengas que hacer para venir a la iglesia, no los hagas el domingo, hazlos el sábado. El sábado alista la ropa de tus hijos. El sábado, si puedes, incluso deja adelantado el desayuno para el día siguiente. El sábado deja listo, ordenado todo lo que se pueda ordenar. A tus hijos, mándalos temprano a dormir. Muchos papás se pelean con sus hijos porque claro, el niño se durmió a las 11, 12 y tú lo levantas a las 7 de la mañana. ¿Qué niño va a querer levantarse? Acuéstalos temprano para que el domingo vengan a la casa del Señor. No dejes trabajos para el domingo tampoco. No dejes trabajos. Toda la que es tu labor para sostener tu casa, procura que el domingo no tengas que hacer nada de eso. Eres libre en Cristo, pero también este mandamiento nos manda a imitar al Señor. ¿Dios qué hizo? Trabajó 6 días y al séptimo, nosotros queremos trabajar 8 días a la semana. No, hermano, tú no eres una máquina. Si el Señor, no necesitándolo para darnos ejemplo, descansó, ¿qué se supone que tienes que hacer tú? Descansa. Descansa, que el domingo sea un día donde no te vas a afanar tras las cosas de este mundo. Porque así vas a tener el tiempo que dices toda la semana que no tienes para guiar a tu familia hacia el Señor. Que tus hijos tampoco hagan tarea los domingos. Ese es el trabajo de ellos. Que descansen también el domingo. Hazlos que se pongan a hacer la tarea sábado. Para que el domingo ya no haya apuros. Incluso un pastor decía que las mujeres no se vayan a poner, eso decía un pastor en su iglesia, que las mujeres no se vayan a poner a cocinar grandes cosas que les van a provocar afanes y ansiedades, porque también es el día de descanso para ustedes. Yo en realidad considero que es muy buena idea, si se puede, si el bolsillo lo permite, que el domingo se comiera fuera de casa. Así se ahorraría un gran afán. Si el bolsillo lo permite. No, eso no es un mandamiento de la Biblia. O por lo menos, si se va a cocinar algo en casa, que sea algo simple y que el trabajo se reparta entre todos en la familia. Para que haya menos afán en cada uno. Claro, porque si se lo pones toda la mamá luego termina como loca, perdone la expresión, pero la mandaste a hacer un plato de... No, hermano. La cuestión es que el domingo haya el menor trabajo posible. ¿Para qué? Para que podamos enfocarnos en Dios. Para que podamos enfocarnos en Dios. Recuerda, esto no lo estoy poniendo como una imposición, es en la libertad en Cristo. Es en la libertad en Cristo. Nosotros no observamos el domingo como los judíos observaban el sábado, que los fariseos reclamaban a los discípulos por haber arrancado espigas para comer. No estoy diciendo que debemos llegar a ese punto. Pero hay una pregunta que quiero terminar entonces de responder claramente. ¿Debe un cristiano trabajar secularmente un domingo? Yo diría, hermano, todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Nuestra sociedad está diseñada para que el día de descanso de la jornada laboral, ¿cuándo es? Domingo, usualmente. Descánsalo. Si tú eres independiente, confía en que el Señor te va a proveer en 6 días lo que necesitas para el 7º. Confía en el Señor. Este mandamiento nos desafía a ver en quién reposamos. ¿Es Dios verdaderamente nuestra confianza o quién es? Bien, hermanos, ya hemos revisado los primeros 4 mandamientos. Test. Olvídese su Biblia. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y cuarto mandamiento. Acuérdate, ahí está, por eso es la figura así, está poniéndose la mano así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y al 7º y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová. No harás obra en ella, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el 7º día y lo santificó. Yo espero, hermanos, que usted se los esté aprendiendo y que ahora hable con sus hijos sobre esto. ¿Cómo se van a poner de acuerdo para que el domingo sea el día de reposo? ¿Cómo van a organizar su casa para que el domingo podamos venir bien dispuestos para celebrar al Señor? También hable con sus hijos sobre la importancia de hablar sobre Dios con reverencia y con respeto. No tomar el nombre de Dios en vano.